igual quería pediros perdón por si hago alguna pregunta impertinente o que de la que no tengo ni idea, pero preguntaré igual. Si me equivoco me corregís, no pasa nada. Tranquila. Y a vosotros luego abriremos un turno de preguntas, así que os invito ya a que os penséis las preguntas, porque luego siempre llega el turno de preguntas y nadie pregunta. Entonces, conforme se os ocurran, os las apuntáis y luego ya les disparáis. Y nada, contamos con 3 profesionales de referencia, ¿no? en el sector, sobre todo en el ámbito de cooperativas. Por un lado está María José Ortola, subdirectora general de Economía Social y Emprendimiento de la Generalitat Valenciana, Inmaculada Villalonga, del Instituto de Ideas del Área de Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia, y Lola Folgado, de la Federación Valenciana de Cooperativas de Trabajo Asociado, FEDECTA. Para empezar, queremos que nos expliquéis cómo promovéis vosotros desde cada uno de vuestros ámbitos la creación de cooperativas y que la gente opte, ¿no?, por este modelo para emprender. Si quieres empezamos por ti, María José. Sí, pues nada, muy buenos días a todos y encantada de compartir con vosotros esta jornada. Muchísimas gracias a los organizadores por darnos la oportunidad de participar en este emprendimiento en modelo cooperativo. La verdad es que es un poco desconocido esta materia y creo que tenemos que hacer todos una gran labor de difusión. Como desde la subdirección que tengo yo la responsabilidad, hacemos bastantes acciones en materia de emprendimiento y de emprendimiento cooperativo, me gustaría hablaros de 3 temas fundamentales. El próximo lunes se va a presentar en el Consejo Valenciano del Emprendedor el Plan Estratégico de Emprendimiento 2019-2023. Os voy a dar unas grandes líneas de qué consiste, porque precisamente uno de los ejes es el emprendimiento social. Y ahí creo que hay conclusiones muy interesantes que os quiero trasladar. Después, por otro lado, pues quisiera deciros el compromiso firme que tiene este Consejo y también la Consellería en fomentar la economía sostenible, la economía social. Y todo eso se traduce en una serie de ayudas al cooperativismo, en este caso, y para ello se ha repartido también un cuadro donde viene muy resumido cuáles han sido las ayudas de este año 2018 y que anticipo que van a ser, de momento, si no nos cambian en las Cortes el presupuesto, más o menos las que van a saber en el 2019. Y si me da tiempo, y Estefanía tú me cortas cuando... Sí. Me gustaría hacer una breve referencia a un programa que hemos llevado, un programa europeo que se llama Aula Emprende, que creo que tiene unas características muy interesantes, ya que estamos en una facultad, ya que estamos hablando desde el ámbito de la universidad, tanto el profesor como alumno, y bueno, pues os lo comentaré si me da tiempo. Bien, pues como os decía, el Plan Estratégico de Emprendimiento 2019-2023 será presentado en el Consejo Valenciano de Emprendimiento el próximo lunes, y la razón de ser del mismo, pues como reflexión, deciros, en Europa en el año 2012 ya vieron que el emprendimiento era una fuente de creación de riqueza y de generación de empleo, y la Comisión le trasladó una comunicación al Parlamento, al Comité de las Regiones y también al Comité Económico y Social para que elaboraran esa estrategia que ellos llamaron Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020, relanzar el espíritu emprendedor en Europa. El Consejo, consciente también y debido a la gran crisis que hemos sufrido, pues desde el año 2014 empezó a trabajar, o incluso 2012 empezó a trabajar mucho en materia de emprendimiento. Publicó una ley, la ley 2012, de medidas urgentes para fomentar la iniciativa empresarial y el emprendimiento. Después, en el año 2014, nos presentamos a una convocatoria del Comité de las Regiones para ser Región Europea Emprendedora, y el Comité de las Regiones nos concedió ese galardón, y durante el año 2015 fuimos Región Europea Emprendedora. En el año 2016, el Consejo, ya actualmente el de esta nueva legislatura, aprobó un plan para la transformación del modelo económico que quería, pues, cambiar ese rumbo de economía especulativa, dar mucha más importancia a la economía productiva, a la economía real, a la innovación, a la sostenibilidad. Y una de las líneas estratégicas dentro de ese plan era precisamente fomentar la educación
y el emprendimiento. Van juntas en la misma línea. Es importante resaltar eso porque hay que trabajar desde las universidades y desde la primera desde todas las etapas educativas, esa capacidad emprendedora de la gente. De hecho, en esa ley 2/2012 que os he dicho que se aprobó, hay como 6 artículos destinados a tratar de fomentar esa capacidad emprendedora o fomentar las competencias y habilidades de los niños y de los estudiantes desde primaria, secundaria, FP y educación superior. Bien, pues con esa línea que el plan para la transformación del modelo económico, ese plan lo que viene a decirnos es: tienen que elaborar ustedes un plan estratégico de emprendimiento, que es uno de los proyectos tractores dentro de ese plan. El Consejo Valenciano de Emprendimiento, que es el máximo órgano consultivo de la Comunidad Valenciana en materia de emprendimiento, se reunió en el año 2016 y uno de sus mandatos fue que se elaborara ese plan. Y ese plan se ha elaborado y se presentará este próximo lunes. En el Consejo Valenciano de Emprendimiento quisiera deciros que no solamente están representadas miembros de la administración pública, sino que también están representantes del sector educativo, del sector social y empresarial. Por ejemplo, FEVECTA, a través de la Confederación de Cooperativas, está representada. Las universidades están representadas por el rector. Sabéis que vais turnando las 5 universidades públicas. Está la Confederación Empresarial Valenciana, está la Asociación de Jóvenes Empresarios, están los CEIS, está la Federación de Valenciana de Municipios y Provincias. Hay empresarios de reconocido prestigio a título individual. Quiero decir que es un consejo con una alta representatividad de todo el elenco empresarial. Entonces ahí dijo que se elaborara ese plan estratégico y bueno, hemos estado trabajando en el mismo y ha consistido ese trabajo en 2 fases. Primero, en detectar o ver cuál era el diagnóstico del emprendimiento en esta generalidad, en esta comunidad, qué características tenían las personas emprendedoras y tal. Y después, con todo eso, lo que sí que tenía muy claro, y en este caso ya fue el Consejo, es que tenía que ser un plan muy participativo. Y para ello se constituyó un grupo de trabajo que está formado también por representantes de todos los sectores del emprendimiento y cuya misión fundamental fue, de acuerdo con ese diagnóstico que se les presentó, pues que nos dijeran qué veían ellos, hacia dónde debíamos dirigir las acciones políticas y públicas del Consejo para anticiparnos a todas las ayudas que fueran necesarias o medidas que fueran necesarias para crear un sistema sólido en materia de emprendimiento. Entonces, en ese grupo de trabajo, pues vuelve a estar representada por la Asociación Valenciana de Startups, Novaterra, FEVECTA, el IVF, Big Banances, es decir, todo el sector financiero, económico, social, la Asociación de Empresarias Valencianas de la comunidad. Y bueno, pues identificaron las necesidades del ecosistema y definieron unos objetivos acordando trabajar desde 7 perspectivas o focos temáticos, que luego os diré. Pero aparte, ese digamos sería como un grupo ajeno, que no es ajeno, pero de externo a la administración, pero aparte el Consejo Valenciano del Emprendimiento, que os he hecho mención al Pleno, también funciona en comisión ejecutiva y la comisión ejecutiva está formada por los representantes de todas las consellerías, organismos o entidades públicas que conforman la Generalitat y que tienen competencia en materia de emprendimiento, porque como sabéis todos, el emprendimiento es transversal, ¿no? Nos afecta a todos. Pero aparte, en esos 7 focos temáticos que nos encargó el grupo de trabajo que trabajáramos, para ello constituimos 7 talleres, uno por cada foco. En total han participado, si sumo todo, pues casi os diría que 90 entidades seguro. Es decir, es un plan muy participativo. Entonces,
el diagnóstico del emprendedor, que creo que es importante resaltar. De cada 10 emprendedores, 6 son varones. Ojo, y este dato es importante. Empiezan a emprender, la mayor frecuencia es entre 45 y 54 años. Más del 50% de estudios superiores. Después, el sector servicios en la Comunidad Valenciana y terciario, más del 80%. El tamaño de las empresas suele ser modesto, autónomos o empresarios individuales, o como mucho una empresa con 5 trabajadores y de capital reducido. Es decir, la micro y pequeña empresa es la que prima. Y después reconocían que sí que tenían infraestructura para empezar a emprender, pero que les fallaban detectaban algunas debilidades, como en tema de financiación o en tema de fiscalidad, burocracia, etcétera. Bien, esto junto con otros valores que se han definido en este plan estratégico, es decir, ¿hay que apoyar al emprendedor joven y tecnológico? Sí, pero solamente a ellos no. El emprendedor joven y tecnológico hoy es necesario, porque es que ¿quién no necesita una tecnología? Porque podemos actuar en local, pero tenemos que pensar en global, ¿no? Entonces, el emprendimiento desde la Generalitat se aborda para jóvenes, seniors, colectivos específicos, mujeres, autónomos, pymes y economía social. Ojo, la economía social. Después, a sectores tradicionales, tecnológicos, emergentes, social y cultural. Y queremos que se garantice la igualdad de oportunidades para emprender en cualquier parte del territorio, porque lo que sí que se vio es que estamos como muy escorados, digamos, a la costa, y esas acciones o esa capacidad de poder emprender tiene que llegar a todo el territorio, que la parte interior, toda la franja interior de la comunidad, pues esté cubierta. Si me... Un minutito y así ya. Uy, pues entonces nada, pues entonces voy a ir... Ahora, de todas maneras, ahora seguro sí. que salen todas las Bueno, pues de los después. 7 focos, que os los leo simplemente, estaba que haya un modelo de gobernanza, es decir, que haya cohesión en todo el sistema, se analizó el empleo, emprendimiento de empleo, las empresas de base tecnológica, la cultura emprendedora, la cohesión territorial, que es lo que estaba diciendo, emprendimiento, igualdad, emprendimiento social. Me voy a detener en emprendimiento social, que es el objeto de esto. ¿Qué es lo que vio el taller que estuvo analizando el emprendimiento social? La primera tarea que hacíamos en todos los talleres es, y imaginaros que estamos en el 2023, ¿qué noticia os gustaría que apareciera de esta competencia? Entonces, pues en emprendimiento social la noticia que querían ver era la Comunidad Valenciana referente en Europa en emprendimiento social y ciudadanía activa. Para llegar a eso, a esa visión, teníamos que fijar unos objetivos y unas líneas concretas de actuación. Objetivos: fomentar el emprendimiento social y la consolidación de empresas sociales. Para ello, muy importante, formar expertos en gestión de cooperativas y empresas sociales. Creo que tenemos un déficit en esa competencia. Emprender para resolver retos de las ciudades. ¿Qué quiere decir esto? El ayuntamiento, las ciudades son los que están más cerca del problema y de la solución. Entonces, los ayuntamientos, como el resto de administraciones, pues tenemos unas personas que nos dirigen, que tienen un tiempo limitado, determinado por las elecciones, pero los problemas no son limitados, los problemas surgen y se tiene que dar respuesta. Entonces, se ha visto que los políticos deben de apoyarse en entidades y asociaciones que están dando respuesta a esos problemas, pues para que si ellos se van, que ese problema se siga solventando otra vez. O sea, esa colaboración entre la parte, digamos, privada y la pública. Y luego hay que aumentar la dimensión empresarial de las empresas de economía social. Hay que apoyar al consumo de productos y servicios de esas empresas, difundir y comunicar las empresas de economía social como salida profesional, que yo creo que es lo que estamos haciendo en este momento, apoyar toda la asistencia técnica y desarrollo de procesos de concentración de actividad empresarial. Y, ojo, las empresas de economía social hay que apoyarlas para que innoven, se internacionalicen,
se digitalicen y lleguen a sectores emergentes. No nos quedamos con sectores tradicionales, ¿eh? Y yo paro, tengo más, pero luego ya seguimos. Pues empiezo yo, os voy a contar un poquito. Yo soy Irma Villalonga, soy técnico en Ideas UPV, es una unidad de aquí de la Universidad Politécnica, que lo que hacemos es tratar con emprendedores, ¿no? Os voy a contar un poquito nuestra historia para poneros en situación un poco la relación que hay entre el emprendimiento y la creación de cooperativas de trabajo asociado, que no es muy buena, ya os adelanto. Los datos no son muy buenos, pero estamos trabajando en ello. Bueno, pues no sé si lo sabéis, pero Ideas UPV es una unidad que depende del Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento de aquí de la UPV, y nuestra tarea fundamental es asesorar emprendedores. Es gente, tanto estudiantes como ya egresados, que tienen una idea de negocio, pueden venir a ser asesorados, nos cuentan su idea, intentamos acompañarles en lo que es todo el proceso de creación de la empresa. El objetivo realmente es crear una empresa, pero si es viable. Si no es viable, o sea, no es crear por crear, sino es, vamos a trabajar la idea de negocio, vamos a verlo y vamos a ver si realmente tiene sentido poner toda la carne en el asador, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, pues dentro de todas las actividades que realizamos, intentamos hacer formación específica que es demandada por los emprendedores. ¿Qué ocurre? La formación un poco es a demanda, lo que nos suelen pedir, y una de las cosas que sí que realmente detectamos es que la gente tiene dudas a la hora de elegir su fórmula jurídica, ¿no? Voy a crear una empresa, tengo una idea de negocio, sé lo que quiero hacer, pero no sé cómo implementarlo. Entonces, la solución sencilla, pues nos vamos, ¿cuál es? O darse de alta de autónomos en empresa individual o una SL. ¿Por qué? Bueno, pues porque parece que sea lo más fácil, lo más rápido o incluso lo más cómodo. Pero un poco nuestra tarea, desde Ideas pretendemos dar otras opciones a los emprendedores, es decir, no os quedéis solo con esto y vamos a ver otras opciones. Luego ya valoramos realmente qué es lo que nos interesa y lo que no, porque todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? En ese sentido. También desde Ideas, no sé si lo sabéis, gestionamos una incubadora, un pequeño espacio de incubación tanto de proyectos como de empresas. Es lo que se llama el ecosistema emprendedor Start UPV, está aquí cerquita, lo tenemos las instalaciones aquí dentro de la universidad. Y bueno, pues un poco por los datos que os voy a ir adelantando, tenemos ahora mismo 33 empresas incubadas en la universidad. Unas están en una zona de coworking y otras están en despachos específicos, y solo 2 son cooperativas. Solo 2 de las 33 empresas incubadas son 2 cooperativas. Pero es que no solo esos datos están ahí, sino que, bueno, pues llevamos 26 años de actividad. Ideas UPV ha ido cambiando de nombres y demás, pero llevamos desde 1992 asesorando a emprendedores aquí en la UPV. Tenemos a fecha de hoy 862 empresas asesoradas, bien en creación directa o en apertura de nuevas líneas de negocio y demás, de desarrollo empresarial, pero solo 19 son cooperativas de trabajo social. Es una pena, pero estos son los datos es la realidad, y es en lo que un poco queríamos pues, influir, porque creo que es fundamental que si nosotros somos capaces de transmitir al emprendedor la importancia de las formas jurídicas, sea cual sea, o sea, intentar conocer la idea de negocio, conocer un poco el sector de actividad. Ahora os contaré algunos ejemplos y vamos a intentar sacar alguna conclusión, pero que el emprendedor tenga la opción de conocer la cooperativa para ver si realmente le interesa o no, que no elija porque no sepa de posibles formas jurídicas diferentes a las ya existentes. ¿Cuáles son las más empleadas? Pues es lo que os estaba diciendo. Fijaros, más de 7.500 emprendedores han pasado por Ideas, 862 empresas asesoradas, 19 cooperativas, y las fórmulas jurídicas más utilizadas pues es sociedad limitada, empresa individual, incluso ahora observamos un repunte de las sociedades civiles. Bueno, pues el tema de la responsabilidad es fundamental. Cuando uno empieza, lo que quiere hacer es reducir gastos. Realmente es lo que estábamos un poco viendo. Cuando empiezo, sé lo que quiero hacer, pero quiero gastar poco, ¿no? Pues, especialmente pues cuanto más se reduzcan estos gastos, pero es que realmente crear una cooperativa tampoco nos supone una diferencia
abismal con las otras fórmulas jurídicas. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco cómo podemos implementar esta solución y incentivarla entre los emprendedores. De esas 19 cooperativas que os he comentado, hay 2 sectores destacados. Son cooperativas del sector de energía y medio ambiente, pues el tema de plantaciones, de viveros, plantas aromáticas, etcétera, ingeniería y consultoría medioambiental, la verdad es que hay unas cuantas, y el tema de gestión de residuos. Ahí tenemos 7 cooperativas. En el sector de las TIC tenemos 6 cooperativas muy vinculadas pues, con todo lo que es el desarrollo de software libre, la utilización de software libre, desarrollo web, desarrollo de aplicaciones para móviles, etcétera, desarrollo de software y hardware, incluso marketing online. Luego tenemos en el sector que hemos llamado un poco otros, que sería como una especie de cajón desastre, pues un poco de todo. Desde representación de artistas, diseño y maquetación editorial. Tenemos arquitectos especialistas en metodologías participativas, otra empresa que utiliza drones para cartografía y topografía, y una cooperativa de optimización de procesos. Ya veis que es bastante variopinto. Sí que es cierto que en los 2 primeros sectores que hemos comentado hay un volumen mayor, pero se puede utilizar la fórmula cooperativa para cualquier idea de negocio. Yo lo que os he cogido aquí es una muestra de las últimas cooperativas que hemos asesorado. Una de ellas es IDS, es una de las que está incubadas aquí en el espacio emprendedor. Creo que desde FEVECTA la conocen bien. Sí, se constituyó en FEVECTA y ya lo comentaba con Irma, es un ejemplo lastimoso del desconocimiento de lo que es la cooperativa de trabajo asociado, porque IDS lamentablemente tiene que transformarse ahora en sociedad limitada por exigencia de su principal cliente para poder formar parte de otro tipo de proyecto que económicamente como desarrollo empresarial les conviene. Es un grupo de jóvenes emprendedores que creen en el cooperativismo, tenían muy claro que querían una cooperativa de trabajo y es un ejemplo claro de la necesidad que tenemos de dar a conocer la cooperativa. No debería ser así, no tendría por qué, para poder crecer, tener que transformarse en sociedad mercantil, evidentemente. Es una lástima. Yo estuve hablando con una de las socias fundadoras de IDS la semana pasada, le comenté que venía aquí a esta jornada. Me dijo, qué pena, Ima, porque tenemos que dejar de ser cooperativa. Me estaba explicando un poco la situación. Pues gente convencida del cooperativismo que no pueda continuar es uno de los tópicos. Realmente lo que nos encontramos muchas veces en Ideas, yo soy defensora de las cooperativas. De hecho, hice mi tesis doctoral en el tema de responsabilidad social y cooperativismo, y yo se lo cuento a todos mis emprendedores. A veces incluso yo misma les digo, bueno, os lo cuento, pero aunque no os veo el perfil, pero quiero que lo sepáis, ¿no? Un poco yo me intento implicar bastante en ese aspecto. Y en el caso de Angélica, pues lo vi claramente, ¿no? que era un ejemplo típico. Pero realmente una de las dudas que siempre se plantean los emprendedores cuando vienen a asesorarse para crear la empresa, antes de elegir la forma jurídica, es la financiación. Yo voy a necesitar financiación. Yo tampoco no sé, no tengo la respuesta, pero muchas veces, no sé si es un tópico o es una realidad, pero parece que el elegir la fórmula jurídica de cooperativa de trabajo asociado implica que la financiación no te va a llegar, o sea, no vas a poder optar a toda la financiación que a lo mejor necesitas. No lo sé, yo supongo que sí que se puede implementar, sí, evidentemente. La cooperativa de trabajo es una forma jurídica como otro. Se instaura en el mercado o está en el tráfico jurídico como cualquier otra entidad que tiene personalidad jurídica propia. Ahí no tendría por qué tener ningún hándicap. Yo creo que volvemos siempre a la misma historia, el desconocimiento de lo que es una cooperativa de trabajo. Nos lleva siempre a lo mismo, al tema pues no, pues es que el banco, es que... Claro. Exacto, es que ahora para poder participar de un grupo no acaban de confiar en la cooperativa, es la labor de fomento importantísima que tenemos. Yo creo que es fundamental, porque ya el emprendedor, si está interesado, ha estado buscando información, lo primero que te dice es, pero ¿voy a poder conseguir financiación? Sí, no, jurídicamente no tendría por qué existir esas trabas, ni financieramente tampoco. Bueno, pues es una de las dudas, yo creo que en eso deberíamos trabajar, ¿no? Buscar la forma de intentar incentivarlo y transmitirlo a los emprendedores, que no tiene por qué existir esta dificultad. Bueno, pues aparte del caso de IDS,
a mí esa es una cooperativa que me gusta bastante, yo la tutoricé en su momento, llevo trabajando con ellos muchos años, estuvieron primero incubados, tenemos espacios, no lo he dicho, he hablado del ecosistema general, pero tenemos en todas las escuelas y facultades de aquí de la UPV tenemos lo que llamamos aulas emprendedoras para los proyectos, mientras la gente es estudiante, pues para que puedan aprovechar esos huecos, ¿no?, entre clase y clase o entre prácticas y demás, pueden ir al aula y trabajar en lo que es su proyecto para que luego llegue a constituirse. Y este fue el caso de Fent Study. Yo los conocí cuando eran estudiantes todavía, empezaron a buscar un espacio para reunirse y trabajar y al final constituyeron su propia cooperativa. Un proyecto muy interesante. Han ido muy despacio, poco a poco, pero consolidándose en cada momento y siguen funcionando y yo creo que les va pues muy bien. Y luego, bueno, he destacado también Wonder Beach porque es otra de las cooperativas que está incubada en el espacio emprendedor. Fent Study se salió ya, se fue fuera de aquí de la universidad. Esto es como dejar la casa de tus padres, ¿no?, que dices, llega un momento que tengo que salir. Sí. Pues Wonder Beach se fueron, Fent Study se fue ya, se fueron este año, todavía. Y Wonder Beach es una de las cooperativas incubadas en el espacio emprendedor que os comentaba, en Startup PV, que también están funcionando. Empezaron como, primero fue un autónomo, después crearon una sociedad civil y finalmente se decantaron por la fórmula cooperativa. Yo creo que cuando la gente lo piensa y lo va trabajando y finalmente se decide por la fórmula jurídica, pues a mí me da una alegría. La verdad es que lo veo como una evolución que muy interesante a tener en cuenta. Yo por mi parte pues eran un poco estos datos los que os quería comentar y sí que me gustaría pues eso, lo que estábamos comentando antes, creo que la comunicación entre todos es fundamental, el poder resolver nuestras dudas para poder transmitir a los emprendedores pues desde el tema de ayudas, cualquier tipo de resolución de dudas jurídicas, creo que es fundamental y por nuestra parte a vuestra disposición totalmente. Pues nada, era esto lo que os quería contar. Gracias. ¿Me dejas que me siento yo a Irma? Porque aquí no veo bien la presentación. Toma el pasador, si quieres. Sí. No, pero no, es la anterior. Aquí, sí, dándole aquí a vale. Bueno, pues yo voy a explicar brevemente para que podamos tener un turno de intervenciones lo que es FEDECTA. Yo creo que la presentación la tenéis a vuestra disposición, va a ser pública. Y empezar comentando, desde luego, FEDECTA es, por situarnos, es la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado. Somos la entidad que dentro de la Comunidad Valenciana representamos a las cooperativas de trabajo asociado. El cooperativismo de trabajo asociado es una clase de cooperativas dentro de lo que es el cooperativismo en general, que es aquella cooperativa en la que la asociación del socio no tiene más finalidad que proporcionarse trabajo, ¿de acuerdo? Por tanto, somos la federación del sector que representa a las cooperativas que crean puestos de trabajo, ¿de acuerdo? E intentamos, dentro de esta labor nuestra de representación de las cooperativas, tenemos muy claro que una labor fundamental nuestra primordial es el fomento del cooperativismo, el dar a conocer que es una cooperativa de trabajo. Es increíble, por lo que decía el compañero con anterioridad, en la Comunidad Valenciana vais más avanzados. No, nosotros damos charlas continuamente, ahora vais a ver las actuaciones que hacemos y es increíble, preguntas, la gente una cooperativa como mucho le suena a la cooperativa del Poble, el Staroncher, como mucho. Mucha gente compra en Consum y muchísima gente cuando hacemos charlas no sabe que Consum es una cooperativa. Una cooperativa de trabajo, de consumo, una cooperativa mixta, pero yo creo que ahí en nuestra labor es fundamental porque lo detectamos día a día. ¿Qué hace FEDECTA para intentar llegar hasta el público, para intentar fomentar, dar a conocer lo que es el cooperativismo? Pues aquí tenemos las líneas fundamentales y os las voy a explicar así un poquito con cifras, un poco por encima. Lo que más nos ocupa, ¿en qué nos dedicamos mayoritariamente? A la atención de personas emprendedoras que desean, que tienen una idea que quieren poner en marcha. Aquel grupo colectivo de personas que piensan que el autoempleo puede ser una forma de incorporarse al mercado laboral. Que lo piensan o que se han visto forzadas a pensarlo, ¿de acuerdo? Tenemos ahora mucho grupo de gente joven como vosotros que ha llegado aquí tras unos años o tras un proceso de ver
que no hay otra forma de autoemplearse, que no hay otra forma de insertarse en el mercado laboral si no es a través del autoempleo. Cuando este autoempleo es colectivo, una posibilidad es la cooperativa de trabajo. Nosotros en FEDECTA atendemos una media de 300 grupos al año. De ellos, en el último año se constituyeron 60 cooperativas, ¿de acuerdo? Representa alrededor de un 20% de los grupos atendidos, y en puestos de trabajo creo que fue una creación de unos 160 más o menos puestos de trabajo fijos. Cooperativa de trabajo parte de creación de puestos de trabajo en principio estables y consolidados. Es un servicio que tenéis a vuestra disposición, la puerta está abierta al público, simplemente tenéis que llamar por teléfono, es totalmente gratuito, se pide una cita y cualquiera de los técnicos de FEDECTA os atendemos. Estudiamos, vemos el encaje jurídico de esa idea dentro de una cooperativa de trabajo. Ahora estamos elaborando un MOOC, que será una serie de vídeos para que haya un primer filtro, para que a través de nuestra página web podáis ya iniciar el proceso de asesoramiento al emprendimiento. Por edades, atendemos, veis, hay un porcentaje del 158,9% de los casos de personas entre 25 y 45 años, coincide mucho con las cifras que has dado tú, María José, más o menos. Mayores de 45, ahí hemos tenido un aumento, son procesos de personas que vienen de ERES, de todo el tema de la crisis, y después menores de 25 años es un porcentaje bastante menor. Por nivel de estudios veis también que mayoritariamente a los emprendedores que atendemos son un 51% pues personas con grado, licenciatura, máster o doctorado. Después por detrás ya estamos recortando estudios medios, bachillerato, eso, ciclos formativos, y así veis que personas sin estudios es solo un 1% y con un nivel básico 7%. Y por actividades veis ahí las distintas actividades, establecimientos de actividades comerciales 16,9%, actividades de e-commerce un 2,4%, cualquier objeto social se puede desarrollar bajo el paraguas de cooperativa de trabajo asociado. En el sector vuestro joven universitario estamos constituyendo, o es muy habitual, la consulta respecto a actividad de e-commerce, vamos a vender a través de internet esto, son actividades que no necesitan mucha financiación y que puede funcionar bien, ¿vale? Ahí veis, pero en general cualquier sector, es lo que me interesa ahora destacar. Otra línea de actuación fundamental para nosotros es el fomento del cooperativismo en las etapas educativas. Dentro de FEDECTA tenemos a la UCEF, integrada. La UCEF es la Unión de Cooperativas de Enseñanza Valenciana, y a través de la UCEF con FEDECTA realizamos multitud de charlas. El año pasado creo que fueron 300 y pico, en institutos de secundaria, bachiller, estudiantes de formación profesional, incluso a las universidades. Tenemos también materiales específicos para fomentar el cooperativismo dentro de las etapas educativas. Nuestro interés, ¿cuál sería? Que fuera parte de los currículums de cualquier estudio, por supuestísimo. A través de asociaciones como ACOE o ECOE, que son las asociaciones que agrupan a todo el cooperativismo de enseñanza a nivel nacional, lo intentamos de cara al ministerio, pero llegamos hasta donde llegamos. Sí que, ¿qué podemos hacer? Y estamos ahora en un proyecto muy bonito, estudiando el fomento o intentando la constitución de cooperativas escolares. Las cooperativas escolares son cooperativas de alumnos. Queremos aprovechar que la Ley de Emprendedores ya en el 13 dio la posibilidad de creación de cooperativas de estudiantes. Son cooperativas que en realidad es una ficción o una simulación, pero que sí que llegan a desarrollar actividad. El hándicap que tenemos, que la Ley de Emprendedores se comprometa a un reglamento de cómo eximir o cómo estas cooperativas tienen que solucionar sus obligaciones tributarias y de seguridad social. Hasta ese punto no hemos podido llegar, pero sí que estamos estudiando el tema para que la Ley de Cooperativas Valenciana las reconozca como tal. Actualmente existen colegios que hacen la simulación, que realizan estos proyectos, hay cooperativas en marcha, pero claro, un mínimo de actividad, como le facturas al cliente, al proveedor, nos encontramos ahí con una laguna legal que estamos reclamando solucionar. Pero que en cuanto a fomento a dar a conocer al estudiante, el estudiante que va a Hacienda a darse de alta, que intenta el alta en seguridad social, acaba sabiendo lo que es una cooperativa, ¿vale? Y lo que es desarrollar el trabajo a través de la cooperativa. Nos parece fundamental esta herramienta. Es para nosotros también fundamental la relación
con los prescriptores cooperativos, los ADLs, agentes de desarrollo local, en cuanto a conocedores cercanos de su propio entorno, de su territorio local. Para nosotros es fundamental que conozcan nuestra fórmula, les damos la formación que necesitan, tenemos contacto directo telefónico, nos remiten grupos. A veces nosotros hay grupos que decimos, bueno, pues esa información te la puede dar el ADL de tu municipio. Y el tema de los asesores, lo que comentábamos antes, ¿por qué se constituyen más entidades mercantiles? Por tema de responsabilidad, la responsabilidad es la misma de una entidad mercantil que una cooperativa, limitada a la aportación a capital, no es mayor. El tema es nombrado también la reducción de gastos. Constituir una cooperativa no es más caro que una sociedad limitada, ni mucho menos. Tenemos ayudas específicas ahora para los gastos de constitución, con lo cual es más barato. Yo creo que fundamentalmente está en el desconocimiento y comodidad de los asesores. Tú llevas muchas mercantiles y las llevas todas a uno y la cooperativa tienes que conocerla, ¿vale? Para eso FEDECTA tiene un programa específico, SERPA Asesorías, en las que el asesor cuenta con nuestro apoyo, con nuestra ayuda, totalmente de una forma gratuita y directa en cualquier momento que lo necesita. Cuando la cooperativa ya está creada, en proceso de creación o recientemente creada, lo que hacemos son acciones de formación, el ABC de la empresa cooperativa, cursos adaptados dependiendo de la necesidad, de 12 a 24 horas. Aquí en la universidad hacemos todos los años al menos 2 cursos de OPAL para estudiantes que vienen allí a FEDECTA y damos a conocer lo que es la fórmula jurídica cooperativa. Editamos materiales y campañas informativas concretas. Tenemos una ley de cooperativas de hipertexto, campañas específicas que habéis visto hasta en el metro, ¿vale? Siempre ofreciendo esa puerta abierta a que cualquiera de una forma gratuita puede llegar a nosotros a conocer lo que es el cooperativismo. Internet como herramienta para fomento cooperativo, evidentemente a través de la web. De hecho ahora la mayoría de grupos promotores nos piden cita ya, nos llegan a través de la web. Procuramos que la información esté siempre actualizada y que sea una puerta de conocimiento a lo que es nuestra forma cooperativa. Aquí tenéis las distintas redes sociales que tenemos en FEDECTA. Fuera he dejado también unas tarjetas, pues si queréis alguno llevároslas, ¿vale? Y a partir de ahí pues consultar la web, un Facebook propio que tenemos de FEDECTA, otro del cooperativismo de enseñanza, otro Facebook específico con ya información específica de lo que es emprender cooperando, el blog de FEDECTA desde el 2016, cada vez con más visitas, son artículos breves, pero que de una forma sencilla intentamos explicar al mercado lo que es el cooperativismo de trabajo. Y ya por último, siempre con nuestra necesidad o nuestra ansiedad por innovar, por llegar más a distinto público y por facilitar lo que es el emprendimiento, entre las distintas herramientas que veis ahí, comentaros lo que es Betacop. Betacop es un proyecto del cual estamos muy orgullosos. Surgió de una idea que tienen ya en marcha en Pamplona, lo tenían ya varios años, estuvimos visitando la Federación de Cooperativas de Trabajo allí y copiamos el modelo. Actualmente es la primera cooperativa de emprendedores que existe en la Comunidad Valenciana. La hemos constituido en colaboración con el Ayuntamiento de Castellón y por tanto solo es en la actualidad para personas, ciudadanos de Castellón. Pero como modelo es cierto que probablemente lo vamos a replicar en otros puntos de la comunidad. Betacop es una cooperativa de la que forma parte FEDECTA, forma parte la fundación que tenemos en FEDECTA para fomento del cooperativismo y forman parte los propios socios. Se trata de que el socio trabajador, el emprendedor, mejor dicho, todavía no es socio trabajador, Betacop no es una cooperativa de trabajo. Se trata de que el emprendedor, a través de esta cooperativa, teste el mercado. La actividad que va a desarrollar en el futuro la va a testar a través de Betacop. De manera que nosotros prestamos un asesoramiento, un apoyo legal en todos los aspectos, contable, económico, fiscal. Intentamos procurarles la conexión con el entorno y a partir de ahí, en el momento que surge la actividad, que surge trabajo, los emprendedores son contratados con contrato laboral por la propia cooperativa, por Betacop, y cuando han testado, cuando han probado esta idea de negocio, cuando ya la actividad se ha podido ver que efectivamente tiene una salida en el mercado, en ese momento se constituye su propia cooperativa de trabajo. Salen de Betacop,
para constituirse en cooperativa de trabajo. Pensamos que es un proyecto que está funcionando muy bien. El emprendedor, cualquier emprendedor podría participar en Betacop. Allí en Castellón, desde luego, con la colaboración del ayuntamiento, se están creando ya, creo que se han creado ya 5 cooperativas en año y medio que lo tenemos en marcha, y a través de la Diputación estamos ya con negociaciones, probablemente llegue a muchísimos más ayuntamientos dentro de la provincia de Valencia. ¿De acuerdo? Y yo lo dejaría ahí, y ya a partir de ahí, si lo que queráis preguntarnos. Yo os quería, bueno, yo hasta aquí me ha quedado claro que la cooperativa es un modelo más alternativo, no a una SL, pero, o sea, sí, no me ha quedado claro por qué es mejor emprender en cooperativa. O sea, por qué tengo que elegir una cooperativa y no una SL, ¿no? Porque sí que estabas comentando y hablando de empleo y autoempleo, pero yo a veces pienso que el debate debería abrirse mucho más a por el tema de la internacionalización y de las cooperativas, ¿no? Si al final nos quedamos un poco en el argumento este del empleo y el autoempleo y equipararlo más con autónomo, a veces da la sensación de que una cooperativa no es mejor que una SL, y la gente cuando piensa en crecer elige una SL antes que una cooperativa. Entonces, ¿por qué es bueno emprender con las cooperativas? ¿Qué ventaja tiene sobre una SL o qué le diferencia? A ver, yo para mí en principio, dentro de que es el modelo en el que nosotros creemos, todos serían ventajas. En principio, es cierto que es un modo de empresa distinto, la filosofía de nuestra cultura empresarial. Por eso cuaja mucho en el grupo de personas jóvenes, porque en una cooperativa de trabajo todos vamos a mandarlo igual, ¿vale? La idea democrática, el que todos participamos igual, es fundamental. En una sociedad limitada manda el capital, el que más dinero aporta va a hacer una inversión y esto es lo que le va a dar más o menos rentabilidad. La cooperativa de trabajo es una idea totalmente distinta, somos un grupo que no queremos estar solos, vamos a emprender de una forma asociativa, colectiva, y vamos a participar todos en el capital y en el trabajo, quizá cada uno dependiendo de su formación, pues con la necesidad que el desarrollo de la actividad requiera. Fundamental, una ventaja fundamental, el que el socio trabajador se va a proporcionar sus propias normas. En la cooperativa de trabajo no aplicamos para el socio ni el estatuto de trabajo ni el convenio colectivo. Los socios trabajadores tienen suficiente capacidad para, a través de sus estatutos, regular sus permisos, sus jornadas, su retribución. O sea, es una herramienta completamente flexible. Nosotros nos reunimos hoy, cooperativa de trabajo de 3, 4 socios, que son la mayoría de 5, nos reunimos hasta almorzando, y lo que estemos decidiendo, para nosotros eso es norma. Esa agilidad, esa flexibilidad que da esta herramienta, el poder proporcionarte tú, el adaptarte tú, todas las condiciones de la prestación laboral, creemos que es fundamental. Después, en cuanto a responsabilidad, la responsabilidad es limitada, exactamente igual que en una sociedad limitada. Tenemos líneas de ayudas específicas, no hay otro sector de emprendimiento, no hay otra empresa que tenga actualmente medidas de apoyo como las que tienen las cooperativas de trabajo. La administración ahí ha hecho un esfuerzo, eso es cierto. La tramitación podrá ser más o menos, pero las líneas de apoyo son fundamentales a la incorporación de socio, a los gastos de la constitución de la cooperativa. Otra línea de apoyo a inversiones, ¿de acuerdo? Después también por parte de las entidades, y yo creo que tenemos un reconocimiento ya en la administración, se ha hecho mucho esfuerzo. Pero, por ejemplo, yo creo que el emprendedor desconoce totalmente que, no sé, la ley de contratos del sector público ha introducido en su última modificación cláusulas sociales que hacen que el que tú tengas que licitar ante la administración siendo una entidad de economía social como es la cooperativa, te pueda dar puntos a favor, te pueda dar una ventaja respecto a una entidad mercantil. Yo creo que no sé hasta qué punto entrar más profundamente en explicar lo que es jurídicamente la cooperativa es objeto no de hoy, pero desde luego repetir que tenéis todos la puerta abierta de FEDECTA para poder profundizar, dar a conocer lo que es una cooperativa de trabajo y todas las ventajas que ello supone. Desde luego, respecto a las mercantiles es un modelo distinto. Respecto al autónomo, por ejemplo, la principal ventaja es limitar tu responsabilidad. El autónomo está totalmente descubierto de cara a incertidumbre que le puedan surgir de su actividad. Y respecto a una sociedad civil, pues exactamente igual que el autónomo, responde personalmente. Bueno, otra ventaja de la cooperativa fundamental sería que los socios, la cooperativa va a optar por un régimen de afiliación u otro. Podemos ser todos autónomos o podemos ser todos
afiliados al régimen general. No hay otra forma jurídica que permita esta opción, con lo cual, pues yo creo que al menos hay que plantearse el estudio, claro que sí, de esta forma jurídica. Yo creo que sería importante destacar por lo menos que la gente no se quede con el desconocimiento de la forma jurídica, que supuesto, uno pueda claro. elegir, obviamente. Yo también estoy de acuerdo con todas las ventajas que has comentado, la verdad es que es así. Pero a mí lo que me gustaría es que la gente tuviera, no sé, la capacidad de ver por ellos mismos, pero que tuvieran la información, disponer de la información, que no sea como la gran desconocida, que es lo que me parece a mí que es lo que un poco ocurre, sí. que ocurre, ¿no? Que no se considera, parece que no es una sociedad mercantil. No, bueno, no pasa nada, o sea, vamos a ver todo lo que... A mí en ese sentido, o sea, por lo que puedo hablar con la gente, a veces percibo que hay un estigma sobre las cooperativas, en el sentido de que está muy vinculado con la palabra empresa social. Y no porque la palabra empresa social sea algo peyorativo, sino porque muchas veces se vincula la empresa social, lo estábamos hablando antes, con fundaciones, ONGs, con algo que no tiene beneficios, ¿no? Que está más para ayudar a la sociedad, a ciudades, a colectivos, ¿no? Pero Sí. que no puede crecer como empresa. No sé si eso es algo que hay que intentar desvincular, ya no que se desvincule la empresa social, sino hacer entender que la empresa social es una empresa como cualquier otra, pero con un objetivo concreto. Bueno, Sí que es cierto que hay mucha confusión. Cuando dices cooperativa de trabajo asociado, yo ojalá quitáramos esta nomenclatura, porque asociado la gente entiende es una asociación, no tiene nada que ver, ya lo hemos visto, cualquier actividad económica, repito, puede desarrollarse con la forma jurídica de trabajo asociado. La cooperativa de trabajo, cualquier cooperativa tiene suficiente traje jurídico para realizar cualquier actividad. No somos una asociación. Una asociación, su finalidad es obtener un objeto social, un fin social totalmente lícito, pero no es desarrollar una actividad económica. Y la cooperativa de trabajo sí, proporcionamos trabajo a través de una actividad económica, evidentemente debemos desarrollar, buscamos rentabilidad económica, claro que sí. Y lo que pasa es que nos preocupa esto tanto como las condiciones en que va a realizar la prestación laboral del socio. ¿Por qué? Porque somos los mismos, los que mandamos y los que trabajamos. Ahí está la cuestión. sí, bueno, yo pienso que, por ejemplo, este Consejo pues apuesta fuertemente por la economía social, las llamadas empresas de economía social, por la filosofía, ¿no? Lo que tú has comentado es un tema cultural, pero ¿por qué? Pues lo concreto. Primero, democracia en la toma de decisiones, las decisiones se toman entre todos. Están arraigadas al territorio, lo que ayuda también a reequilibrar, porque normalmente pues la mayoría de cooperativas, tú sabes que en el interior hay muchísimas. Reinvierten los beneficios, ganan, pero reinvierten. Quiero decir, su fin último no es ganar por ganar, sino sí, se ha de ganar dinero, se ha de ser competitivo, ojo, eso es una premisa. Sin eso no existiría actividad económica, pero se reinvierte fundamentalmente en la empresa para que haya siempre estabilidad. Crean empleo de calidad, estable. De hecho, en la época de crisis son las que más sobrevivieron a la crisis, que incluso algunas crearon empleo y la mayoría lo mantuvieron. ¿Por qué? Porque son empresas de economía productiva, no especulativa. Yo por andar en eso. Hace poco tuve la suerte de estar en unas conferencias en Bilbao, en el País Vasco. Sabéis que Mondragón es referente en toda España como cooperativa, y estaba el presidente y bueno, tiraba de las orejas a todas las cooperativas y decía, hay que ser competitivos, tenéis que ganar dinero. Lo que pasa que ese dinero que se gana se reinvierte en la empresa, se reinvierte en sueldos, y luego si hay algo más pues se dan a lo mejor puede también distribuir, pero lo primero es que esa empresa dice, y después, una vez se crea la cooperativa, en Mondragón no estamos aquí después de 60 años porque sí, sino porque continuamente nos estamos autorrevisando, haciendo ejercicios de autocrítica, intentando adaptarnos al mercado. Bueno, él era muy crítico en el sentido de decir, a ver, que por ser cooperativa no se te da todo hecho ni no tienes que ganar dinero, no, es que si no eres competitivo, olvídate, tienes que serlo. Entonces, todos esos matices yo pienso que la sociedad no los percibe así, que como muy bien se ha valorado por el grupo de trabajo, hace falta difusión, hace falta comunicación, hay que salir a vender las bondades de esto. ¿Que existen las otras fórmulas? Por supuesto que sí,
¿Y por qué se opta más por las otras fórmulas? Porque es más sencillo. Pues mira, sí, tú te vas al punto de atención al emprendedor del Ministerio de Industria, te coges los formularios que están ahí y en 2 horas te has dado de alta de sociedad limitada de tal. Esto no. Entonces, Pero el que no- trámite es el mismo. Este no, Ya. porque está organizado de otra ya, manera. no, pero, el trámite legal sería el sí, mismo. pero que a mí me encantaría que eso ya Ojalá estuviera, llegáramos ahí, claro. o sea, que eso es responsabilidad de las administraciones conseguir que eso se pueda hacer virtualmente. Tú te vas a un notario, lo que yo decía, notarios en la ciudad de Valencia que estén especializados en cooperativas, tú sabrás mejor que yo cuántos hay, la mayoría les es más sencillo coger el formulario de una sociedad civil, que ya prácticamente está todo establecido, rellenan los campos y ya está. Entonces, el trasfondo, pues toma democrática de decisiones, todos se comparte, se gestiona, se reinvierte en beneficios, se crea empleo estable, de calidad. Tienen ayudas, fijaros, desde el año 2015 a las ayudas al sector del cooperativismo se han más que duplicado por parte del importe total de ayudas, ¿eh? Y aquí os he repartido un cuadro que viene a ahondar en lo que decía Inma, decía ella. Se dan ayudas, este es el año 2018, en el año 2019, sí, el presupuesto sale conforme lo hemos propuesto, serán más o menos los mismos, pero fijaros, es que las ayudas son importantes, fíjate, para incorporar socios trabajadores o socios de trabajos en cooperativas y sociedades laborales. Pues aquí tenéis los importes, o sea, 8.000, 10.000, 12.000, sí, a ver, por ejemplo, persona de diversidad funcional, pues 12.000. Exclusión social, 12.000. Mujeres durante los 24 meses siguientes al parto, 10.000. Siempre es para el sector Exacto. mujeres. Ojo, Más cantidad que para los hombres. que nosotros, Consellería de Economía, también quiero dejar esto claro, se lo decía antes a Elías. Dentro de la Ley de Empresas de Economía Social del año 2015 hay un elenco de entidades, están las ONGs, están los servicios de Servef, que no me sale, centros especiales de empleo, están asociaciones, están fundaciones. Nosotros esto que estamos hablando es para 3 fórmulas o 3 formas jurídicas: cooperativas, sociedades laborales y mutualidades de previsión social, ¿eh? Vale. Este cuadrito va dirigido a ellos. Para crear nueva empresa, ¿qué se subvenciona? Gasto de notario, registro, informe de apertura local o establecimiento, gastos de asesoría y gestoría. También se dan ayudas para inversión, importante también. Y luego también para asistencia técnica. ¿Y qué es esto? Pues para que puedan contratar directores gerentes, informes económicos o auditorías no obligatorios, que tengan un asesoramiento no habitual. Quiero decir que entre las entidades representativas, como en este caso FEDECTA, las ayudas de la administración, emprender en cooperativismo hoy en día o en cooperativa, no te sientes solo. Yo creo que es de las fórmulas que más respaldado estás. Y no está limitado al sector agrícola tradicional. Ojo, ese también es un estigma que hay que romper. Ahí se puede emprender, como muy bien ha dicho Inma, en que esas cooperativas que tenías ahí, sí, representación de artistas, diseño, maquetación, hay de todo un poco para tecnología, o sea para todas que no es que, vamos, que yo pienso que es interesante la fórmula y además tiene muchas bondades y sobre todo la estabilidad del empleo. Eso está más que constatado, ¿eh? O sea, que hay un empleo de calidad, no estamos hablando de un empleo de... Una de las cuestiones más diferenciadoras de la cooperativa es la toma de decisión conjunta entre todos los socios. Que hay gente que lo valora positivamente y gente negativamente, ¿no? Porque unos piensan que se toman las decisiones de forma más firme y otros consideran que ralentiza mucho los procesos de toma de decisiones. Sí. Entonces, en esa cuestión, yo pregunto, igual la pregunta es para ti, Inma, ¿cómo se encajan ahí, por ejemplo, las startups, ¿no? Porque siempre pensamos que es algo muy escalable, muy rápido, se valora la agilidad. ¿Encajan en ese modelo? Pues por eso yo creo que hay pocas empresas de las que nosotros asesoramos desde ideas que se decantan por este modelo, ¿no? Porque yo creo que es el gran desconocido, es que todo pasa, para mí todo la clave es el no conocer la fórmula jurídica.
Pues no lo sé si se adapta, yo no le veo tampoco dificultades. Si en el tema de financiación, de búsqueda de inversión, no hay ningún problema y no debería haber ninguna limitación, creo que la propia limitación viene de fuera, ¿no? Del inversor que dice, uy, cooperativa. Por desconocimiento, no sí, me- pero en concreto, claro. por lo que dices tú de la toma de decisiones, a ver si que es cierto, que si estamos en una entidad en la que yo mando y yo a efectos laborales, por ejemplo, aplico un convenio colectivo, que lo tengo ya publicado, es muy fácil. Tú trabajas de tal a tal, yo organizo jornadas y ya está. Que nosotros tengamos que llegar a un consenso o a una mayoría en todo este tipo de acuerdos, a veces pues evidentemente cuesta más, o puede costar más al inicio hasta que engrasamos todo esto, pero es en aras a que va a ser más adecuado a nuestras circunstancias. Y después, yo creo que ahí es donde puede estar el principal hándicap. Si conseguimos esto, saber hacerlo bien, si somos personas que nos gusta hablar, que sabemos consensuar o llegamos a consensuar, y la agilidad después es enorme, es lo que te digo, es que estás almorzando y estamos los tres que somos socios y lo que decidamos para nosotros se pasa al libro de actas y para nosotros eso es norma. O sea que más ágil que eso, el crecimiento de la cooperativa, el hecho de que crezcan los puestos de trabajo, la incorporación de un socio trabajador no requiere ni ir al notario, ni simplemente es una admisión por parte de la cooperativa y un alta en seguridad social, porque hablamos de trabajo, por tanto hay que estar cubiertos siempre en seguridad social. En la sociedad mercantil ampliamos capital, no sé, cada vez hay que ir a acudir al notario, hay que ir al registro mercantil. Aquí no, tenemos además un registro que es totalmente gratuito, el de cooperativas. Quiero decir, la mayor agilidad o no es saber hacerlo. Quizá al inicio hay que tomar muchas decisiones importantes y pueda costar un poquito más de componente humano. Entre todos tenemos que decidir, claro. Una de las cuestiones que se plantean, ¿no? Por ejemplo, cuando vienen equipos emprendedores a ideas, es el equipo en sí. O sea, a veces uno considera que la idea es mía, me he juntado con estos dos amigos, pero la idea es mía y quiero destacar que la idea es mía. Insisten mucho en que la idea es mía. Entonces, sí, que inicialmente, pues claro, choca que tú les expliques y les digas, oye, vamos a hacerlo así y tal. Entonces, muchas veces yo sí que me encuentro ejemplos, ¿no? De que la gente, primero el desconocimiento, que es fundamental, y después que, vale, les explicas, les comentas, pero realmente perciben y dicen, bueno, pero es que yo me voy a dedicar mucho más bueno, vale, te vas a dedicar mucho más, pero ¿te interesa esta forma de trabajar? ¿Consideras necesario marcarlo tanto? Vas a aportar tú no solo trabajo, sino vas a aportar más capital para tener más participación en el capital social de la empresa. Entonces, es una de las cosas que inicialmente se plantean. Y otra cuestión que también surge es que a veces viene gente sola. Entonces, para la cooperativa ya necesitas mínimo 2 socios. Claro, lo digo asociativo, porque, claro. Es así, ¿no? Entonces, son un poco las dudas iniciales, pero yo creo que si tenemos la información y somos capaces de trasladarla bien, no tiene por qué tener ninguna dificultad. A ver, es cierto que es un modelo distinto. Lo que dices tú, a nosotros también nos llega, grupos y muchas veces cuando es algo pues innovador o que queremos patentar o tal, yo con este equipo de trabajo muy bien, pero yo no quiero en el futuro compartir esto con nadie más. Ahí sí que es cierto que el consejo debe ser no constituir una cooperativa de trabajo, porque si la cooperativa de trabajo va creciendo en puestos de trabajo, lo lógico y natural es que crezcas, has de cumplir el modelo en la figura del socio trabajador. Y eso supone que vas a introducir en tu poder de decisión a personas que ahora en el inicio no están. Y vas a compartir. Es el principio de solidaridad, es el principio cooperativo, es así. Claro. Y ahí sí que es cierto que algún grupo rechaza la cooperativa de trabajo por eso, es verdad. Y bueno, pero es así, lo tenemos que aconsejar y asesorar y decir que eso es así, evidentemente. Como asesores, yo a veces también incluso sí. puede ocurrir al revés. Nos interesa la fórmula cooperativa, pero luego cuando ves un poco la distribución de tareas o ves un poco los perfiles, dices, pensároslo bien, tenéis claros todos los principios en los que se basa el funcionamiento, porque me parece a mí que van a saltar un poco algunas chispas. Sí, pero en cuanto ¿no? a distribución de tareas, eso sí que lo permite la ley. La distinta participación en la actividad sí que está contemplada. Y muchas veces varía en función del propio desarrollo de la actividad. Sí, pero no hay problema es la continuidad, ¿no? Un poco con los socios. Ahora mismo estoy trabajando con estas personas, pero no sé si después voy a querer continuar o ya ves incluso... Es que el factor humano es más, es fundamental. Más, yo creo que sí. aquí en la cooperativa. Pero ahí no sé si a la vez consigues a trabajadores más implicados, ¿no? Por En el supuesto. proyecto. Es que tiene las dos vertientes. Claro, Claro que es un sí. poco la otra cuestión importante. De hecho, cuando hemos hecho transformaciones de sociedades limitadas en mercantiles en cooperativa, por ejemplo, nos ha sucedido bastante en el sector de la enseñanza. Claro, una sociedad limitada con una plantilla de 30, 40 docentes,
los dos socios de la limitada llega un momento que dicen yo no puedo tirar más del carro y pues deciden la transformación. Ahí no sumamos a toda la plantilla, ni muchísimo menos como socio trabajador. Todo el mundo no está acostumbrado, es más cómodo, acabas a las 5 tu horario y te vas a casa. La cooperativa es algo más, es una implicación personal, tenemos que acudir a los órganos societarios, si no decidimos esto no funciona. Es cierto que eso es así, no todo el mundo tiene esta mentalidad. Hay quien prefiere que, pues eso, yo tengo un horario, me voy a tal hora a mi casa y a mí que me manden y yo, entonces cumplo, pero yo no tengo esa iniciativa. Hay gente al contrario, dentro de esos mismos grupos, que para ellos el poder decidir, el poder, bueno, pues yo tengo también estas ideas pedagógicas que ahora voy a poder llevarlas a cabo, es más motivador, claro que sí, de eso se trata en la cooperativa. Claro. Viendo, por ejemplo, una cooperativa como Consum, que es tan grande, ¿cómo encaja ahí la figura del socio trabajador, no? Porque es como cuando ya piensas en montar una superempresa. Ahora, como cualquier otra cooperativa, de hecho Consum empezó con una cooperativa de muy poquitos socios. Claro. Consum es un modelo mixto. Consum es cooperativa mixta, somos los consumidores socios de Consum, todos los que tenemos la tarjeta, los que vamos a comprar, sí. La mayoría de los valencianos, es verdad, como socio consumidor, para obtener un precio económico más barato. Cuanto más compramos, más grande es el cheque que nos mandan a fin de mes. Y por otra parte está el sector de cooperativa de trabajo, que son todos los trabajadores de Consum, con parte de contratados, evidentemente. Y encaja perfectamente. Cooperativas mixtas tenemos, de otros tipos, otros modelos. No, que iba a decirle que explique un poco los órganos de gobierno y la diferencia con los socios, porque ahí tenéis la asamblea, tenéis... Son dos los órganos fundamentales. La asamblea general es el máximo órgano de las cooperativas. El consejo de administración. Es la reunión de todos los socios, es un órgano en el que siempre cada socio tiene un voto. Y después está el órgano de gestión del día a día, que es el consejo rector. Si la cooperativa tiene menos de 10 socios, sustituible por administradores o un administrador incluso. Claro, en cooperativas como Consum es evidente. No puede Consum para decidir cualquier cosa, reunir a los millones de socios que tiene. La representación ahí es de una forma, pues eso, representativa, van eligiéndose por las dos partes de consumo y de trabajadores. Pero bueno, Consum todos los años nos convoca a todos los socios en prensa a ir a sus asambleas, no vamos nadie, pero ¿de acuerdo? Y en una cooperativa más, pues no sé, Florida Universitaria, que ya tiene un número de un volumen importante, pues suelen tener consejos rectores de 12, 14, 15 personas, que son los que preparan, los que deciden, los que ejecutan las decisiones de la asamblea. Están siempre bajo la supervisión de la asamblea, pero bueno, el día a día desde luego lo gestionan ellos. No puedes reunir a 200 socios en cualquier momento para decidir la incorporación de un socio, la baja de otro socio, eso sería imposible. O sea que yo creo que ahí has dado con un matiz fundamental: empresa de economía social, empresa de capital. En el consejo de administración tienes voto en proporción a tu aportación económica. En la asamblea general, un socio, un voto. Es la democracia de... Eso también es importante. Sí, y que aunque el Consejo Rector evidentemente por ley tiene muchas capacidades, tiene muchas facultades, mejor dicho, siempre está supervisado bajo el control de la Asamblea, que es la reunión de todos los socios. El protagonista aquí es el socio. Es evidente que es así. Que yo creo una parte muy importante es entender que las cooperativas también tienen trabajadores, ¿no? Que no son socios trabajadores. Sí, porque al final yo creo que es un poco la filosofía de, ay Dios mío, tengo que contratar a gente y este va a ser como mi hermano aquí. O sea, quiero decir que llega un momento de cuando crece ya puedes tener trabajadores y los socios trabajadores. En este modelo lo fundamental es que el trabajo, que la prestación laboral se realice por el socio. Pero sí que es cierto que esto a veces no es posible y la ley permite una contratación. Lo que pasa que es una contratación limitada. La contratación indefinida, no sé si queréis entrar en ello, la contratación indefinida, la cooperativa de 2 socios trabajadores la tiene totalmente prohibida. Hasta 10 socios podríamos tener un contratado indefinido y a partir de 10 socios podemos tener un 10% de socios trabajadores. Esto en cuanto a contratación indefinida. La contratación temporal, en principio podemos tener toda la que la cooperativa necesite, pero sí que es cierto que tiene un efecto fiscal importante. ¿Por qué? Porque las cooperativas de trabajo, y esta es otra ventaja respecto a las mercantiles fundamental, tenemos la fiscalidad muy privilegiada o muy favorecida por la administración. Fijaros que si una sociedad limitada tributa un tipo general de un 25%, las cooperativas de trabajo podemos tributar el impuesto de sociedades a un 10%.
¿Y cuándo nos permite la ley llegar a este tipo tan mínimo? O sea, más barato tributariamente ser cooperativa de trabajo. Entre otras cuestiones pone un límite en la contratación temporal también, y el límite está en el 20% de las horas que hacen los socios trabajadores. O sea, yo realizo un cómputo anual, los socios trabajadores me hacen tantas horas en la cooperativa, un 20% de esas horas puedo tener contratadas temporalmente para tributar al 10. Si no, tributo al 20, que es también por debajo de lo que tributa cualquier otra mercantil. Ahí, Lola, no entraría el tema de asistencia, si tienes que contratar a alguien para que te asesore económicamente. No, eso es la contratación de un profesional independiente, autónomo, se factura a la cooperativa. Porque es importante tener un gerente. Hablamos de prestar hablamos de contratación laboral. La contratación laboral que puede hacer la cooperativa es limitada en ese sentido. A la definitiva, yo creo que es lógico, el legislador te da este beneficio fiscal tan considerable que cuando la cooperativa empieza a tener ingresos, tributar un 15 a un 10 es mucha la diferencia. ¿Por qué? Porque tú eres economía social. ¿Y por qué somos las cooperativas economía social? Porque aquí manda la mano de obra. Por tanto, al final, si somos una cooperativa de 4 mandando, no sé, sobre 10, esto ya no sería una cooperativa de trabajo. Por eso la ley limita la contratación. Pierde el sentido, la propia naturaleza jurídica de lo que es la cooperativa de trabajo. ¿Qué papel ocupa la responsabilidad social empresarial en la cooperativa, ¿no? Porque es mucho más alta al final que en el resto de modelos. Va en el ADN. Es implícito en este modelo, claro que sí. Es una empresa de economía social. Todo lo de dotar a los fondos, con educación y promoción. Evidentemente, todo tenemos eso. obligatorio por ley la dotación a un fondo de reserva, a un fondo de formación y promoción, para que el socio esté continuamente formándose en aquello que realiza, lo que es la prestación de su trabajo. Es otro modelo, yo creo que desde luego muy interesante a descubrir. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Me habéis apuntado alguna? No, venga, o será 1 hora y cuarto. O sea, no creo que nadie en 1 hora y cuarto se haya planteado. Varias cosas. Menos mal. Un poco crítico. A ver, alabando el trabajo que se está haciendo desde la Universidad Politécnica, alabando el trabajo que hace FEDECTA, alabando el trabajo que hace Consellería por conseguir determinadas subvenciones, etc. Una cuestión con respecto a la Politécnica es el tema de, que también lo achacaré a FEDECTA, el tema de publicitaros todo lo que podáis y más, porque estáis prestando un servicio, pero lo desconocemos absolutamente todos. De hecho, yo estoy en la Universidad de Valencia, pero no sé si en la UPB aceptáis a no universitarios de la UPB o egresados que por sean el tema del asesoramiento desde Ideas. Ideas es un servicio que se ofrece a alumnos y egresados de la UPV, pero si tienes un compañero que ha estudiado aquí y queréis venir los dos, con que haya solo una persona implicada que sea de la UPV, nosotros os asesoramos. Supongo que habría facilidades para entrar, pero publicidad es una cosa de las que sí. o sea, es una de las cosas que tenemos que mejorar muchísimo, el tema de la comunicación, cómo llegar a la gente. Yo me dedico, o sea, mi tarea fundamental ahora mismo es ir a las clases, vamos solicitando a los profesores que nos cedan un espacio en las aulas, intentamos contar las actividades que hacemos, nos llevamos a un emprendedor pues en función de cada aula, pues de la titulación y demás, que les cuenten a los chavales que están ahí en clase, pues cómo han empezado ellos, qué tipo de asesoría han recibido y sobre todo dar a conocer el servicio, porque es un servicio gratuito para la gente de la universidad y es una pena. Yo cuando voy a clase y pregunto, lo primero que digo cuando me presento digo, bueno, soy Inma de Ideas, ¿cuántos conocéis Ideas? Y hay gente que hace así con la manita pero como con vergüenza porque no la levanta nadie. Es sorprendente después de, yo qué sé, páginas web, redes sociales, todo lo que hacemos y la gente sigue sin conocernos. Seguir con FEDECTA y decir, bueno, Lola lo he comentado muchas veces y con Pepe Arbos también, el tema de Sherpa puede ser una idea buenísima para asesorías porque es una de las cosas que siempre se ha dicho, asesorías, cuando vas nadie te plantea cooperativas de trabajo, ni siquiera sociedades laborales, que no hemos entrado en el tema, pero vamos, la indicación que dan siempre son sociedades limitadas porque es lo que más fácil gestionan o simplemente sociedades civiles o autónomos, que es lo que hemos dicho. Eso es muy interesante, también hacer toda la fuerza posible en el tema de educación, y aprovecho que está también la consellera, la subdirectora, para comentar que en educación sería fundamental hacer fuerza para que desde primaria y secundaria se esté enseñando en colegios. Iniciativas como la que se ha dicho de cooperativas yo vengo de la nuestra escuela comarcal y en la nuestra escuela comarcal ahora tienen unos proyectos preciosos donde los críos montan cooperativas agrícolas para el huertecito que tienen allí ya van empezando a imbuirse del tema del cooperativismo y eso es fundamental.
hay que potenciarlo más. O sea de la manera que sea, hay que potenciarlo más porque la gente lo desconoce. Fevecta se desconoce aún por buena parte de las asesorías que existen en Valencia y es un tema que se habría que profundizar todo lo que se pudiera. Y en tema de consellería, entrando también, está muy bien todo lo que se está haciendo y ya voy a hablar de... Somos susceptibles de mejorar. Ahí está, voy a hablar de mi libro y respecto a lo que se dice de constitución. Sí, está claro, constituir no cuesta mucho más, pero para conseguir los 437,10 que hemos conseguido para nuestra cooperativa, la constituimos en 2017, nos lo han aprobado ahora, nos lo pagarán seguramente ahora a finales de año, y la constituimos en 2017. Una SL la constituyo por 100 euros. Es decir, 100 euros notaría y registro en las sociedades express, la tengo cubierta y ya la tengo inscrita en 72 horas, la que hay ahora. Cooperativa me cuesta más porque los estatutos es más costoso hacerlo, etcétera, y después el dinero que me cuesta tardo muchísimo en recuperarlo cuando lo recupero. A veces hay gente que dice por 100 euros no voy a estar perdiendo porque los 430, esto es otro tema de subvenciones, las subvenciones son bastante, ¿cómo lo diríamos? Cuesta bastante no solo rellenarlo todo, son horas, hay que invertir horas, o sea, para 437 euros hay que invertir bastantes horas y dos visitas a veces al registro de cooperativa, a economía social. Entonces, ahí cuesta. Y después, todo el esfuerzo que se hace, y yo lo digo por la parte que me toca, que al final se prorratee porque no se ha llegado, o sea, porque se han pasado de tope de solicitudes, duele también un poquitín para las pequeñas, o sea, las que si al final se prorratea, porque a lo mejor si se quedan fuera algunas y se hace por puntos, las pequeñas serán las que lo pierdan, las que perderían todo. Supongo que ahí se hará por prorratear como se hizo hace muchísimos años, cuando se cubrió, pero para las grandes no duele tanto como para las pequeñas. Las pequeñas quedarse en prorrata puede ser, si nos hemos peleado para hacer una subvención de 437 euros muchas horas, para conseguir lo otro y que no nos disminuya ni un euro, claro, sería muy interesante. Bueno, otra cosa es que no se pueda por tema presupuestario, que es lo que pasa al final. Sí, efectivamente. Pero bueno, yo ahí veo dos cosas. Tú estás hablando de la constitución de una sociedad limitada, que te cuesta 100 euros y que si ya la tienes, pero estás hablando de constitución, no de subvención. Y aquí estamos hablando de la subvención que has solicitado para darte de alta como cooperativa. Sí, es verdad que la consellería, y en esto, lo que estamos hablando de difusión y de campaña, Fevecta ha hecho este año una muy buena campaña de difusión y ha habido mucho éxito en la solicitud de ayudas para la creación de empresas y tal. Alabándolo porque te lo digo. Y además es que se han constituido más cooperativas, por tanto son más subvenciones solicitadas. Es que eso ha hecho que el dinero que teníamos previsto, que es que hemos dejado la línea a cero, pero eso te lo digo yo, que vamos, que está a cero. No hemos podido dar más dinero, entonces hemos tenido que ir a prorratear. Y punto, o sea que eso es, y se quedará en el 84%. Y así es, y es triste o no, o es alegría porque se han constituido más cooperativas. Evidentemente, desde tu punto de vista, que eres el que has solicitado, te ves ahí un poco menguado. Desde el punto de vista de la administración dice, oye, pues un éxito la campaña de Fevecta, un éxito que se incremente el modelo cooperativo, y el año que viene vamos a ver si incrementamos la dotación de esa partida. Pero es que esta mañana mismo, antes de venir aquí, ha entrado una enmienda a los presupuestos que querían quitarle 500.000 euros. Bueno, he salido, pero así, con las uñas defendiendo, diciendo, oiga, si no he podido pagar el 100% este año, no me quiten... Bueno, yo no soy quien, yo he transmitido los argumentos, pero digo, por favor, pero si yo lo que quiero es que incrementen mucho más para que os llegue a todos y que llegue una cantidad, pues la que toque, ¿no? Pero bueno, que sí, que el que está esperando, pues espera un poquito más de cantidad, y luego el que espera la subvención, pues las subvenciones llegan un poquito demoradas, pero llegan. No, eso está claro. La gente no espera las subvenciones. Intentaremos mejorar el sentido de acortar tiempos, dinero, pues el que las Cortes nos lo autoricen, que son las soberanas para aprobar el presupuesto, y no.
tomo nota. En lo que a nosotros afecta, que es reducir tiempos, lo intentaremos. Al principio he dicho alabando todo lo que se hace. Sí, sí, sí. Sé el trabajo que hace Federica, No, porque pero soy de los que molestan mucho allí. Sí, sí, a mí me encanta oír Soy eso. de los que molestan mucho allí y imagino que el trabajo de la Politécnica está siendo muy bueno con eso y la cantidad de empresas que tiene. Lo Pero intentamos. digo ya, siendo un poco crítico y exigiendo un poco. Que sí, que Claro sí. Cuanto más mejor. Nosotros los A mí amigos me de parece la Politécnica siempre fantástico. estamos llorando. La mejora continua que y- estábamos hablando, ¿no? Sí, Un pero poco. sí que es cierto que este año se han constituido más cooperativas y se han presentado más solicitudes de incorporación de Sí, pero que hasta cierto punto se perjudica más a las pequeñas que a las grandes. Bueno, yo he tomado nota de los tiempos y del tamaño. Pero bueno. En las cooperativas, la ayuda de incorporación, yo creo que este dato no acaba de ser real. ¿Por qué? Porque se solicita mucho más al inicio. Las cooperativas grandes, que son las cooperativas que ya están más años en funcionamiento, las de incorporación de socio, alguna la puede solicitar, pero no muchas, porque requieren incremento de empleo. Y entonces quizá has incorporado a un socio, pero porque se ha jubilado a otro, no hay un incremento neto real. O sea que yo creo que el grosso de estas cooperativas de estas solicitudes son las cooperativas de nueva creación. Y hay alguna que se crea con más números de socios, pero sí, hay alguna desde luego, pero el grosso importante son las de nueva incorporación, las de nueva creación. Y después una precisión, y solo una cosa, y ya es por más tema de cooperativismo, lo de la facilidad, y esto con respecto a algo que ha dicho Irma, y que es uno de los mitos que se tiene, la facilidad para abandonar una cooperativa es mucho más grande que para abandonar una sociedad limitada. Quiero decir, un socio cooperativista cuando se va a lo mejor tardará unos cuantos años en recuperar la cantidad que aportó, pero en sociedad limitada me gustaría saber cuántos hay en una sociedad limitada que quieren irse de la sociedad limitada y como no consigan vender su parte y no siempre hay alguien que se la compre, ese dinero lo tienen ahí y será fondo perdido y no lo recuperarán a lo mejor nunca porque la SL se disolverá y no repartirá absolutamente nada. O sea que eso también Es un una punto a tener en ventaja, cuenta. una ventaja a tener en cuenta, claro que sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo solo, bueno, soy de Chile, también mi compañera de acá del máster en la Universidad de Valencia. Ustedes mencionaban respecto a cómo poder fomentar el que los emprendedores creen cooperativas y se mencionaba mucho el tema jurídico. Yo creo que es importante, pero creo que es más importante y que por eso vengo por este proyecto, que tiene que ver con, y lo he visto en Chile, primero el encuentro con otros, cuando hay emprendedores que a veces están solos y creen que es más fácil trabajar solo. Y lo he visto con jóvenes cuando se encuentran con otros jóvenes y descubren oportunidades, eso primero, y ahí hay un espacio que hay que habilitar. Y segundo, luego el cómo trabajo con otros. Entonces, esa metodología que debe estar a la base es la que debiera luego abrir opciones jurídicas. Porque si yo abro solo la opción jurídica, luego no voy a saber cómo trabajar y probablemente crea que es la personalidad, puedo creer que es la cooperativa la que no cuadra y en realidad es que yo puedo desconocer una metodología. Y creo que adolecemos de metodologías de trabajo colaborativo. Es que yo creo que es fundamental lo que estamos comentando aquí, el factor humano. O sea, no es solo la forma jurídica a elegir, que es muy importante. Por eso hay que trabajar. El disponer de toda la información pues que uno pueda tener en su mano para poder tomar decisiones es importantísimo, pero creo que las personas importan y importan mucho. Yo trato con emprendedores día a día, vienen y desde gente que incluso, no sé, cuando te cuentan la historia, solo con contarte la historia, con la idea de negocio, ya estableces una relación y ya vas viendo un poco también su forma de trabajar, cómo se relaciona con sus compañeros. Hay gente que viene con sus compañeros y después se espera un momento y te dice, pero es que no me caen muy bien, o es que, ¿sabes? Es que te lo encuentras así, yo es el día a día, en mi trabajo es el día a día. Entonces, quiero decir, es fundamental, pero es fundamental por parte del emprendedor. Para mí lo importante es que el emprendedor sepa cómo quiere trabajar y que realmente luego tenga herramientas para trabajar como él quiere trabajar. Claro, por eso creo que lo las veo muy metodologías, mientras más en la enseñanza escolar, lo que decía también Miguel Ángel, uno pueda trabajar, porque claro, si yo no tengo herramientas, probablemente como emprendedor lo que menos voy a querer es trabajar con otros, va a ser más cómodo solo. Entonces, por eso que es tan importante trabajar en la enseñanza escolar con metodologías que yo ya tengo el kit de herramientas y bueno,
efectivamente de si me es más cómodo o no, pero ya tengo la metodología para poder tomar decisiones en consenso, para conocer de cómo no sé, se establecen buenos gobiernos, qué tecnologías existen para tomar decisiones rápidas, que es lo que tú comentabas, y a veces tiene que ver con desconocimiento de modelos de negocio colectivo. ¿Sabes qué ocurre un poco? Que a veces el emprendedor, o por lo menos en mi experiencia, les preocupa mucho más su idea de negocio, o sea, no ven más allá de su idea de negocio, ¿no? Entonces, el disponer de esa herramienta, pues inicialmente incluso les da igual. A veces tú les cuentas, yo desde la primera visita intento un poco, ellos es mi idea, yo a veces le digo, esto es lo que se llama estar enamorado de tu idea de negocio, o sea, tú vives solo para tu idea. Entonces, ¿sabes lo que quiero decir? Un poco que sí, que es fundamental tener esta metodología y tener estas herramientas, pero a veces vamos a trabajar la idea de negocio te llevará a ver que necesitas más personas que se impliquen en tu equipo y vamos a ver cómo te vas a relacionar con esas personas, pero no todo el mundo empieza de la misma manera, ¿no? Yo eso sí que lo he observado, que para mí el mundo del emprendimiento lo que tiene es que cada uno es totalmente diferente. Nosotros por eso, desde CISE, que conocíamos bien el mundo del emprendimiento y conocíamos además los emprendedores y conocíamos también un poco ese espíritu y esa pasión con la que vienen y demás, fuimos adaptando la metodología y tuvimos como colaboradores y como testadores de esa metodología precisamente a emprendedores que entraban en conocimiento, entraban en colaboración con cooperativas, y por eso la metodología evolucionó, y de hecho evolucionó bastante. Una cosa principal era efectivamente el tema de la normativa jurídica. Nosotros en el proyecto de metodología que hemos desarrollado nos parece importante que exista ese conocimiento, pero evidentemente ante tal variedad era imposible. Nos parecía que eso era la regionalización y la localización, ¿no? el hacerlo más pequeño y más local en lo que entraba. Y nos encontrábamos precisamente con eso. Por eso la metodología, una de las primeras cosas con las que empieza es con team building, es con trabajo en equipo, con decisión colaborativa. Y eso entra también dentro de una cosa que nos parecía muy interesante, que era el tema de los valores. Los emprendedores no venían inicialmente por los valores. De hecho, te puedo decir que del piloto nosotros ofrecíamos solamente 12 plazas, porque además, dábamos una ayuda económica para poder estar todas esas 5 o 6 semanas de piloto, etcétera. Pues tuvimos 100 solicitudes, además de todo el mundo, ¿no? De Sri Lanka, que es lo que queríamos, ¿no? Una cosa de la Unión Europea lo hicimos un poco porque decíamos, ostras, de Sri Lanka se nos iba un poco para allá, ¿no? Pero bueno, el caso es que tenía varios condicionantes, pero los emprendedores de los que vinieron, solamente 2 venían por un modelo social, cooperativo y colaborativo. El resto venían porque les parecía interesante el cómo utilizo yo esto para poner mi idea. Pero sin embargo nos parecía interesante el poder, de manera tangencial, introducirles en unos valores y en unas cuestiones que también tienen un modelo cooperativo, porque al final acaba teniendo un impacto y no solamente es cómo generas un beneficio, sino cómo lo distribuyes, cómo tienes esa conciencia. Y al final, una cosa también que nos pareció muy curiosa, todo al final se ha ido reflejando en esa metodología, que empieza sobre todo por eso. Otra cosa que tiene también, nosotros hemos hecho esta metodología diciendo desde el primer momento que es replicable y escalable. Es decir, tú tienes esto como una herramienta, también provenimos mucho tenemos un buen conocimiento también de la educación secundaria, pero también tenemos conocimiento de la educación en ciudadanía, de la educación en valores. Entonces es cuestión de dotar precisamente de esas herramientas y demás. Tú vas con un proyecto sino que es cerrado absolutamente y tal, pues ejecútalo tú, implementalo tú y allá. Pero si quieres pretender precisamente que la gente lo utilice, tiene que ser suficientemente ágil, hábil y dinámico. Y creo que en la medida de las posibilidades lo hemos inventado. A mí había una cosa, me parece súper interesante la mesa que estáis diciendo. Como hemos entrado en contacto con muchas cooperativas a nivel europeo, muy diversas y con mucha cuestión, al final 4 fundamentalmente trabajaron con nosotros en ECOPE, una cooperativa vinícola de 500 cooperativistas en el Valle del Duero, en Oporto, muy importante a nivel de producción y tal. Luego Fundación Espriu, que engloba también a SISA, millones de clientes y demás, muy potente. Luego Suma Whole Foods en Inglaterra, una cooperativa de trabajadores inglesa muy potente, y una cooperativa educativa muy interesante también, miembro de WECOE, de la Unión Española de Cooperativas de Educación, en Cantabria. Cosas comunes, por ejemplo, que veía, nosotros partíamos de la base siempre a veces con esta cosa tan española o tan ibérica de ir un poco con la cosa de que nosotros estamos peor y el resto. Hay problemas muy comunes para todas las cooperativas, y uno de ellos, por ejemplo, es el problema
planteamos un reto que los chicos tendrán que resolver. Casi todos inicialmente se iban al tema de la comunicación. Sí. Casi todos. Salen todas las mesas, la comunicación y difusión. Pero los ingleses, los portugueses, bueno, los portugueses querían hasta que se hicieron una web nueva, digo, no es esto el tema, para eso les contratas, O sea, que esto no estamos fomentando aquí las becas precarias, esto es una cosa distinta. Pero, entonces, el tema de la comunicación, por ejemplo, era fundamental. Y el tema de la falta de transmisión del modelo cooperativo en general, quiero decir, porque luego, evidentemente, hay jóvenes que están entrando en el modelo cooperativo, que lo están haciendo unos desde la perspectiva social, otros desde la perspectiva porque conocen de repente y dicen, bueno, pues este modelo me funciona, y están haciendo cosas de nueva tecnología, de una cosa súper disruptiva. Pero lo que es el modelo cooperativo en masa, por así decir, se ve, por lo menos por lo que yo he hablado con un montón de gente del tema, se ve sin herramientas, o se ve sin capacidad, mejor dicho, más que herramientas, se ve hasta sin capacidad para poder transmitir a la juventud el, oye, vente que aquí hay sitio, porque es que además es que lo hay. Quiero decir, es un poco, este programa intenta desde la educación secundaria empezar ya a trabajar un poco el tema, y luego sí, eso, que haya emprendedores que lo vean y demás. Pero me resultaba muy curioso el cómo había en toda Europa, pero es un sentimiento común, estoy seguro que en Latinoamérica también ocurre, y bueno, el modelo cooperativo se utiliza nosotros, yo en cooperación de desarrollo lo utilizo muchísimo también, sobre todo cooperativas tema de mujer y para cooperativas de mujeres y tal, pero esa falta de transmisión es un sentimiento que me he encontrado en general. No sé si también es una cosa que vosotros notáis. Sí, a ver, nos cuesta llegar a todo el mundo, evidentemente. Llegamos hasta donde podemos. Nosotros como entidad representativa sí que es cierto que tenemos parte de los programas financiados por la administración, y luego la gran parte que no se cubre es a través de las cuotas de nuestras propias cooperativas. Entonces, claro, llegas hasta donde llegas. La campaña esta que hemos visto ahí, que hicimos en el metro, pues hubiéramos querido tenerla permanentemente en el metro. Y claro, me refiero, y ahí... ellos no se referían a eso. Pues el tema del recurso yo creo que es importante, porque estás limitado, y la administración es limitada, ojalá no, pero... Yo creo que incluso ellos iban más, sí, es evidente, pero quiero decir que incluso iban un poco más allá, como no sabemos cómo hacerlo atractivo. No era solo cuestión de... Lo que estaba comentando antes el compañero, que dice, no se os conoce, ¿no? O sea, no se conoce el servicio. Yo, de verdad, creerme que voy a las escuelas, lo digo, lo cuento, pregunto, además intento, pero es que es... Que tenemos un equipo genial de comunicación, porque es muy bueno, y un equipo y la gente que se dedica a comunicar, nos cuesta mucho. Es decir, que en general, yo creo que en general cuesta mucho comunicar. O sea, comunicar y que llegue el mensaje al perfil que tú estás buscando. Cuesta mucho. Cuesta mucho a nosotros, hay muchos esfuerzos, pero en el modelo cooperativo es todavía peor. Es decir, que yo creo que son dos cosas. Por un lado, lo que cuesta llegar a la gente, a cualquier gente. Es decir, yo ahora estoy para hacer un programa de emprendimiento para la Universidad X y focalizarlo, o sea, haces newsletters, emails, redes sociales, campañas en autobuses, de todo, vas a charlas, a los TED, y aún así cuesta. Eso, añadido a yo creo que es la dificultad que ve la gente en el modelo cooperativo, porque yo creo que el modelo cooperativo se ha salido aquí, ¿no? Desde mi punto de vista, es un modelo que cuesta que llegue a la gente, porque en principio, también un compañero lo ha comentado, ¿no? Que hay como más dificultades a la hora de constituirse, hace falta tener claro cuál es el modelo cooperativo, que la toma de decisiones tienen que ser consensuadas, que cuando es así es genial, pero que también hay dificultad, ¿no? Entonces yo creo que eso es una dificultad añadida al modelo cooperativo, a sumar ya al de por sí, que cuesta mucho en general llegar a la gente para cualquier cosa. Y yo creo que ahí hay otro factor, con tantísimo que nos cuesta llegar, después hay alguna cuestión concreta que afecta al cooperativismo negativamente y nos hunde totalmente la labor de gobierno. Por ejemplo, aquí en Valencia ahora el tema de Factur, no sé si lo habréis oído, con todas las inspecciones de seguridad social que nos están llegando. Bueno, no es una cooperativa, evidentemente no es una cooperativa de trabajo, pero claro, la gente te llama, es que yo es que es Factur, pero es que estoy todas las cooperativas y me va a pasar lo mismo, el tema que está pasando ahora con las cooperativas cárnicas, todo esto nos hunde nuestra labor de fomento de cooperativismo de años en un segundo, porque dices, bueno, ¿cómo puede ser que una Factur que se anuncia por ahí con tantísima fuerza como cooperativa de trabajo
ahora resulta que yo he acudido ahí y tengo una inspección de trabajo porque eso es un fraude. Pues lo es un fraude. ¿Por qué? Porque no es una cooperativa de trabajo. Y eso nos hunde, y eso está afectando a muchos jóvenes que habían confiado y habían ido a facturar creyendo que aquello era una cooperativa de trabajo. Luchar contra eso es que es duro, porque recibes llamadas y explican, no, eso no es una cooperativa. ¿Por qué? Por esto, por lo otro. Cuando aquel señor continúa teniendo abierta su paraeta. Es que ahí, por ejemplo, es un hándicap importante que tenemos también, aparte de que se llegue a donde se llegue y que el modelo, pues en cuanto a conocimiento, está muy lejos de la sociedad mercantil, muchísimo. Y todos estos casos nos hacen mucho daño. ¿Y cómo puede ser que no? El registro la descalificó ya. Pues está el tema judicial, que claro, sabemos todos que es más lento, pero claro, la gente ve eso, que continúa abierto. ¿Tú cómo me dices que esto no es una cooperativa de trabajo si la administración no la ha cerrado? Pues porque cuesta, porque son procesos lentos y eso yo creo que nos hace muchísimo daño, pero muchísimo. Pues ya estamos en hora. Ya si queréis les preguntáis fuera, pues nada, muchísimas gracias Lola, María José y Inma, y espero que os haya resultado interesante. Y nada, ahora montar todos cooperativos. A vuestra disposición, sabéis que la puerta del proyecto está abierta y es gratuita. Y atiende muy bien, ¿eh? Atiende muy bien.